Ceci Cacupeguá. Mi madre es de Cacupe. Fíjense que hay veces cuando ya usamos la escritura del castellano, hay una tendencia a decir Ceci Cacupeguá. Sin embargo, en el guaraní es Ceci Cacupeguá nomás. Cerú o Caraguá. Pero ese jae viene del castellano. Por ejemplo, cuando yo digo mi nombre es David, Cedera jae David. Y que va a decir su nombre es Cedera David o Cedera María. No hace falta ponerle jae, pero, y repito, está en el uso de la gente. Igual cosa ocurre cuando una persona habla más castellano y hace el calco del castellano. Cuando en guaraní nos referimos al dolor, hay mucha gente que dice Hasü se acá. Y la expresión correcta en guaraní Chacanasü. 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 Por ejemplo, que a alguien le duele la pierna, Ceretimanasu. Pero probablemente el que piensa en castellano y traduce a guaraní dice Hasü Ceretimanasu. Me duele a mí mi pierna, sería literalmente. Pero guaraní me así, Ceretimanasu. Se juarasü. Se corazón así. Y normalmente alguien así, así se corazón. Es lo que se llama, repito, hay veces la construcción de la lengua a partir de tener una segunda lengua, que en este caso puede ser el castellano para algunos o el guaraní. Para el hispanohablante, hay veces el guaraní es la segunda lengua. Entonces, ¿qué hace? Hablan castellano, tienen la escritura del castellano, y ¿qué hace? Hace que el guaraní funcione de acuerdo al castellano. Como castellano dice, me duele la cabeza, dices así, se acá. Pero el guaraní hablante así, se acá, así, se desarasí. Esa es un poco la formación correcta, claro. Pero si yo tuviera que decirles cuál es la estructura correcta del guaraní, es se acá, así, se desarasí. Y cuál es en este caso lo que se calca del castellano, es así se acá o así se